tal amigos? Muy buenas noches. Regresamos tras la Semana Santa. Eso sí, la nuestra no ha sido tan larga como la de los diputados. Incapaces de pactar un gobierno, sí que son capaces de ponerse de acuerdo y pactar 21 días de vacaciones. Pasado mañana, eso sí, se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El de Podemos le va a intentar convencer al socialista de formar un gobierno al margen, eso sí, de Ciudadanos. Mientras tanto, Pedro Sánchez deberá medir sus pasos con pies de plomo porque siente de nuevo tras la nuca el aliento de Susana Díaz. Lo tiene que aprobar el Comité Federal, pero todo apunta a que este sábado se aplazará la celebración del Congreso Federal del PSOE previsto para finales de mayo. Todo el partido en su conjunto está obsesionado con conseguir el cambio de gobierno y que eso es prioridad frente al calendario interno, por lo que hemos consensuado aplazar ese congreso. Susana Díaz evitaba hacer valoraciones. No así su número 2. Vamos a esperar a escuchar las explicaciones. Se aplaza el debate interno para evitar que el ruido de despachos pueda interferir en las negociaciones para formar gobierno. Y la primera parada tras la Semana Santa será este miércoles, cuando Sánchez e Iglesias volverán a reunirse. Nosotros vamos a estar apostando fuerte por un gobierno a la valenciana, un gobierno de coalición. Los populares recuerdan que Rajoy llamará al líder socialista aunque no ven solución al atasco. Tendremos que ir a unas nuevas elecciones, que es lo que no queremos ninguno, pero a lo que al final la irresponsabilidad del señor Sánchez acabará conduciéndonos. Y desde Ciudadanos piden responsabilidad. Son los problemas personales de agenda de dos líderes que no han sido capaces ni de ponerse de acuerdo para poder sentarse a hablar, ¿no? A finales de semana tendrán listo un documento mejorado del pacto que firmaron Sánchez y Rivera, que incorpora las aportaciones de asociaciones y colectivos sociales. Los políticos, ya lo ven, recuperan su agenda tras las vacaciones de Semana Santa y el resto de los ciudadanos estamos pendientes de descubrir noticias en este particular calvario. De lo que nos puede deparar el destino o las negociaciones en próximas fechas, hablamos con uno de nuestros representantes en el Congreso, don Francisco Igea, diputado de Ciudadanos. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Esta semana tenemos la fecha clave, pasado mañana miércoles, esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿En Ciudadanos se sienten molestos porque a esa reunión no va a ir Albert Rivera? No, nosotros no nos molestamos fácilmente, como hemos demostrado a lo largo de estos meses. Pero hace unos días, o hace unas cuantas semanas, cuando se planteaba esta misma reunión, Sánchez le decía que no sin Rivera a Iglesias, y ahora no. Bueno, depende de para qué sea la reunión, ¿no? La reunión parece una reunión con la intención de desbloquear una posible reunión de negociación. Lo que hemos dejado claro desde el principio es que no habrá negociación si no estamos los dos, ¿eh? Una cosa es intentar desbloquear y citarse para una negociación sobre el acuerdo ya tomado. El acuerdo hemos dicho que lo vamos a mantener y cualquier modificación del acuerdo, cualquier reunión de modificación del acuerdo tiene que contar con la presencia de las dos partes, ¿no? El acuerdo se va a mantener, pero por parte de Ciudadanos y también por parte del Partido Socialista. ¿Eso lo tienen ustedes claro? Nosotros pensamos y estamos seguros de que el Partido Socialista es un partido de palabra, esperamos. ¿A ustedes, los diputados, los políticos en general, no les espitan los oídos últimamente? Lo digo porque los ciudadanos están bastante hartos de esta situación. Tienen razón en estar cansados y en estar enfadados. Nosotros llevamos 3 meses sin haber sido capaces de echar a andar la legislatura y vamos, están cargados de razón los ciudadanos al estar enfadados. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho un acuerdo, hemos hecho un documento de 60 páginas, 200 medidas, y lo que queremos es que los demás dejen de poner condiciones personales. Es decir, que lo triste de este asunto es que lo que parece bloquear o desbloquear la nación es quién es el presidente y no qué es lo que queremos hacer. Eso es de donde no conseguimos sacar, por nuestra parte, al Partido Popular, ¿no? No hemos conseguido que nos mande 200 contramedidas o que nos sentemos a hablar de las 200 medidas. Solo hemos conseguido que nos mande medio folio con 5 enunciados. Eso no es serio, ¿no? Es decir, que lo importante de un gobierno no es quién lo preside, sino qué es lo que queremos hacer con el gobierno. ¿Usted cree que buena parte de la culpa la tiene el Partido Popular, la tiene Mariano Rajoy? Pero claro, desde el Partido Popular dicen que igual buena parte de la culpa la tienen tanto Ciudadanos como Pedro Sánchez, porque desde el primer momento le habían dicho no al que ganó las elecciones legítimas. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que tenemos que contar con el Partido Popular. Lo hemos dicho desde el minuto 1, que no podemos negar el valor de 7,5 millones de españoles que han votado
al Partido Popular y que queremos hablar de medidas concretas, antes de hablar de personas. Tenemos nuestra opinión sobre la capacidad de Mariano Rajoy para liderar un gobierno de cambio, de reforma o de lucha contra la corrupción, pero nosotros no nos hemos negado a reunirnos con nadie, nos hemos reunido con todo el mundo para hablar de medidas concretas y ese paso todavía no hemos conseguido darlo con el Partido Popular. Quiero volver al punto inicial de la conversación, a esa reunión de pasado mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué cree usted que pasará en esa reunión? Es decir, una vez que Sánchez ha visto que no suma lo suficiente con Ciudadanos, ¿se dejará llevar por la opción más de izquierdas? De todas maneras, es decir, desde mi punto de vista personal eso no va a desbloquear la situación. Es decir, si nosotros no conseguimos que el Partido Popular se abstenga, o al menos se abstenga, si no se suma al acuerdo, es muy difícil que todo el resto sume lo suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que de ninguna de las maneras vamos a ceder en lo que es el artículo 1 de la Constitución. Los partidos nacionalistas tienen planteadas claramente cuáles son sus objetivos y cuáles son sus condiciones. Entonces es un camino que no tiene salida. No tiene salida. 131 votos suma al acuerdo, 123 es el Partido Popular. Va a ser muy difícil que, aunque se abstuviera Podemos, consiguiéramos tener una mayoría en segunda vuelta. Entonces, el acuerdo pasa obligatoriamente porque el PP piense que está primero la gobernabilidad que sus intereses partidistas y personales. Pero bueno, la verdad es que la situación está difícil. O sea que de los posibles escenarios, es decir, del posible acuerdo PSOE-Ciudadanos más la abstención del Partido Popular, PSOE-Ciudadanos abstención de Podemos, acuerdo PSOE-Podemos con la abstención de los nacionalistas independentistas, usted en la que confía fielmente es en la primera, es en convencer al Partido Popular para que se abstenga y les apoye. Nosotros, esa es nuestra intención desde el primer segundo. Hemos dicho desde el primer minuto que es necesario un acuerdo a tres. Un acuerdo a tres puede ser voto favorable o por lo menos la abstención del PP. Nosotros no podemos echar a andar la legislatura con el voto en contra de 7,5 millones de españoles. ¿Pero y qué tendría que pasar para que lo que fuese es sumar los votos de Ciudadanos y del PSOE para que el que gobernase es el Partido Popular, que al final es el que ha ganado las elecciones? Bueno, es que el concepto de que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que es un mantra que ellos mismos repiten constantemente, no es cierto. Es decir, el Partido Popular tiene el 28% de los votos, el Partido Socialista tiene el 20% de los votos y nosotros 14%. Nadie ha ganado las elecciones. Es que este es el escenario en el cual sí que se nota la falta de costumbre de este escenario. Bueno, hay falta de costumbre. Y es verdad que el que gana es el que al final el que obtiene los votos en el Parlamento. Democracia parlamentaria, el que suma la mayoría parlamentaria. Pero si nos fijamos en los resultados de las urnas. Sí, los resultados de las urnas son los que son, pero son el 28%. Es decir, tampoco es lógico pensar que uno va a gobernar contra el 72% de la población. Entonces, no puedes, no has ganado y no tienes mayoría suficiente, tienes que llegar a un acuerdo. Y eso es en lo que estamos bloqueados, es decir, que la actitud del PP y la actitud de gran parte de sus diputados en el Parlamento es una actitud que no deja de sorprender, porque por esa exigencia repetida es que nosotros hemos ganado, es que no habéis ganado. No habéis ganado porque tenéis el 28%, si hubiéramos ganado nos llevaríamos 3 meses aquí. Entonces, hay una falta de costumbre de negociar, de acordar, de ceder, que está haciendo muy difícil que la legislatura avance, ¿no? Entonces, todos tenemos que ceder. Lo que tú no puedes es decir, bueno, no, yo he ganado, entonces yo pongo el presidente, no toco la ley de educación, no toco la reforma laboral, no toco... ¿Qué manera de negociar es esta? O sea, ¿creen que después de la Semana Santa se abrirá algún tipo de negociación o acercamiento al menos con el Partido Popular? Nosotros esperamos poder sentarnos a una mesa a discutir programa. De momento no les han llamado. De momento estamos esperando, seguimos esperando. Tal y como están las cosas, además hay mucho enredo, ¿no? Yo no sé si los telespectadores más veteranos se acuerdan de aquella famosa serie, ¿no?, que veíamos en la tele hace muchísimos años, donde cada día, cada capítulo nos encontramos un enredo diferente. Esta semana, por ejemplo, tenemos otra vez los líos en el Partido Socialista, donde parece que Susana Díaz ahora sí que está dispuesta a moverle la silla
a Pedro Sánchez. Esto complica todavía un poco más la situación. Sí, porque además que la situación del resto de los partidos es de inestabilidad, es decir, tanto en el PSOE, con el PP como en Podemos, además se suma la inestabilidad interna de los propios partidos, lo cual hace aún más difícil que consigamos avanzar. Eso, en nuestro caso, afortunadamente nosotros tenemos clara cuál es nuestra estrategia y cuál es nuestra organización y cómo funcionamos, pero la verdad es que en Podemos más visible que en el PSOE más visible que en el PP, pero en todos los partidos hay un grado de inestabilidad interna que hace difícil que la gente se mueva. Con la mano en el corazón, ¿cree que estamos condenados a unas nuevas elecciones el 26 de junio? Se lo digo porque esto no avanza por ningún lado. Pues la verdad es que la situación ahora es difícil y negar esa posibilidad desde luego no sería realista. Nosotros vamos a trabajar hasta el último día de los posibles y vamos a mantener la actitud que hemos mantenido durante todos estos meses, hablemos de programa, hablemos de qué queremos hacer, hablemos de qué proponemos para estos próximos años y no hablemos de las personas, que es lo que está impidiendo el avanzar. Pero la verdad es que la actitud del resto de los partidos, la actitud del PP en este caso es realmente triste, es que no hemos conseguido sentarnos a hablar de las cosas, de las reformas, de la educación, del empleo, de la economía, de la sanidad, de todas esas cosas que estoy seguro que llegaríamos a acuerdos más fáciles. Es decir, si la gente se leyese el acuerdo vería que hay muchos puntos posibles de acuerdo, pero esto es lo que tenemos en este país. Si se repiten las elecciones, ¿ustedes mantendrían firmemente también ese acuerdo firmado con el Partido Socialista? Bueno, nosotros nos presentaremos con nuestro programa, pero es verdad que el acuerdo, en el cual está prácticamente el 80% del programa de Ciudadanos, también nos ha servido para depurar parte de nuestro programa y para mejorar parte de nuestras propuestas. Básicamente, nuestro programa electoral está a 80% en el acuerdo. Entonces nosotros vamos a mantenerlo, es decir, nuestra idea de un contrato estable, nuestra idea de Pacto Nacional para la Educación, nuestra idea de la sanidad, nuestra idea de las reformas fiscales, casi todas están en el acuerdo. Las encuestas dicen que Rivera, que Ciudadanos sería uno de los partidos que más podría ganar si se repiten las elecciones, teniendo en cuenta su postura durante estos últimos meses, ¿no? Pero hay quien defiende también que en el caso de repetirse las elecciones y visto que la situación no se ha conseguido desbloquear, algunos de los votos de Ciudadanos que en su día votaron al Partido Popular regresarían al PP. Bueno, ¿qué escenario cree usted que se produciría en caso de repetirse esas elecciones? La verdad es que predecir el escenario es muy difícil, sobre todo porque lo que es muy previsible es que el grado de abstención sea muy alto. Entonces, eso va a hacer muy difícil tener una previsión exacta de lo que puede suceder. Pero yo sí creo una cosa, que si hay que repetir las elecciones, los ciudadanos van a tender a votar a aquellos que vean que tienen más capacidad de acuerdo, que son más capaces de desbloquear la situación, porque no sirve de nada enfrentar más, polarizar más la política nacional con gente que es incapaz de llegar a acuerdos. Y en eso confiamos, esa es nuestra política. Una cosa, por cierto, ¿no se plantea ningún partido la posibilidad de modificar todo este entramado de plazos porque llevamos tanto tiempo y no es necesario esperar igual tantos meses hasta que se celebren unas nuevas elecciones? ¿No es todo demasiado complejo, sabiendo que las negociaciones no están yendo a ningún lado? Yo creo que no sería bueno, que no sería bueno acortar los plazos porque en este país lo que sí que está claro es que hay una falta de costumbre de negociación y de acuerdo muy grande que está imposibilitando el acuerdo. Entonces, además, darle poco tiempo dificultaría más el asunto. Pero tampoco queremos llegar al grado de los belgas, ¿no? Estuvieron 1 año y medio sin gobierno. No nos compare con Bélgica estos días tampoco. Es que los ciudadanos se preguntan, ¿y estos meses qué hacen nuestros diputados y senadores? Bueno, pues algunos estamos trabajando. Nosotros, las comisiones se han constituido, nosotros presentamos iniciativas, yo en la Comisión de Sanidad, de la que yo soy portavoz, pues de 13 iniciativas parlamentarias que se han presentado, Ciudadanos ha presentado 7, es decir que trabajamos, presentamos propuestas de PNLs para regular el decreto de enfermería, problemas de Vital D, problemas sanitarios concretos, problemas del Zika, todas esas cosas tienen iniciativas parlamentarias que están sobre la mesa, pero la verdad es que es un poco desesperante, es decir, que para una persona que está acostumbrada a tener un trabajo en el cual los beneficios se ven más o menos inmediatamente, llevar estos meses que no conseguimos
arrancar las cosas, pues es un poquito desesperante. Y al final el gobierno se va a someter, el gobierno funcione, se va a tener que someter al control del Parlamento. Es verdad que estábamos pendientes de un posible recurso de decisión del Tribunal Constitucional. Hombre, yo espero que en esto el Partido Popular y el gobierno entren en razón, ¿no? Es decir, que ellos saben que cuando se propuso hacer la labor de control parlamentario, pedimos un informe previo a los letrados del Congreso, y los letrados del Congreso dijeron que no había ningún inconveniente en que el gobierno fuera controlado. Entonces, esta resistencia, ¿no? es una resistencia un poco numantina y, desde mi punto de vista, además, bastante perjudicial para la imagen del gobierno. Es decir, que nadie puede pretender tener un gobierno durante un año que no es sometido al control. Don Francisco Igea, diputado de Ciudadanos, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Durante los próximos días tendremos que seguir hablando con representantes de los ciudadanos, con nuestros políticos de diferentes partidos, para ver si conseguimos que alguien nos saque del apuro y si nos hace ver la luz, cosa harto complicada. Después, nuestros tertulianos también hablarán como no acerca de cómo está la situación en nuestro país, pero será a la vuelta de la publicidad. Uminsa podría suspender el expediente de regulación temporal de empleo previsto para toda su plantilla si las eléctricas concretan esta misma semana la compra de carbón para el mes de abril. En la negociación celebrada este lunes, los trabajadores y la empresa han hablado de ese expediente, pero sin concretar ni tiempo ni número de afectados, a expensas de esa decisión. La plantilla de Uminsa está pendiente de un hilo. En esta última semana de marzo, Endesa deberá concretar cuánto carbón le compra a la minera. Esta última dice que si la eléctrica adquiere 15.000 toneladas garantiza 2 meses más de trabajo y que si se eleva a 17.000 aún trabajarían un trimestre. Que sería abril, mayo y junio sin ir al ERE. Pero bueno, estamos un poco a expensas de qué pasará el jueves día 31 si les mandan el famoso correo diciendo que tienen toneladas o no tienen toneladas. El ERTE se plantea por 9 meses, aunque el tiempo podría ser menor. Se sabrá el próximo lunes 4 de abril, última reunión negociadora entre la empresa y trabajadores. Uminsa cuenta con explotaciones en León, Palencia y Asturias, donde operan casi 300 profesionales. Y esta puede ser una semana clave para conocer el futuro de las negociaciones entre empresa y trabajadores de cara a implantar el tercer plan industrial de Renault. Las dos partes habían dado una tregua que acababa este mismo lunes. Mañana se retoma el diálogo con los mismos dos puntos que hicieron encallar esos contactos, los salarios y el empleo. Los directivos de Renault en España y los sindicatos que representan a los trabajadores se vuelven a sentar mañana para negociar nuevas condiciones de trabajo que permitan asegurar varios años el futuro laboral de las fábricas que la marca francesa tiene en Castilla y León. Hasta ahora se han celebrado 13 encuentros entre ambas partes con acuerdos poco significativos. Hay dos temas donde no se encuentran dirección y sindicatos de Renault: salario y empleo. Los sindicatos piden una subida salarial que la compañía no está dispuesta a aceptar en unos términos tan amplios. También piden que se generen 2.500 contratos indefinidos más, donde se incluyan a todos los implicados en contratos relevo, pero la última oferta de la compañía dejaba esa cifra en 1.500. Hay 1.000 contratos de diferencia entre lo que piden unos y ofrecen otros, que de momento es un escollo insalvable para que se firme ningún acuerdo. Las dos reuniones previstas para mañana y el jueves son a petición de la empresa. Los sindicatos esperan que pongan sobre la mesa nuevas condiciones que mejoren las propuestas analizadas hasta ahora. Según la compañía, para conseguir un nuevo plan industrial en España hasta 2020, el acuerdo con los sindicatos debería estar sellado al terminar este mes de marzo. Apenas queda tiempo. Mañana, claro está, les daremos cuentas de esa reunión entre empresa y sindicatos para ver si avanzan o no las negociaciones en Renault de cara a implantar ese tercer plan industrial. Y mañana también va a ser noticia la UCI, porque los trabajadores van a comenzar una serie de movilizaciones reclamando a Lactalis, a la multinacional francesa, que no cierre la planta de Valladolid, de la que tanto hablábamos antes de la Semana Santa. Bueno, en nuestro primer informativo, después de estos días de pasión, contamos esta noche con Paco Alcántara. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Ignacio Fernández. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, Juanma, buenas noches. Un Ignacio del que me acuerdo yo que estuvo con nosotros en la noche de las elecciones, en la noche del 20D. Él era de los que apostaba por un gobierno más de izquierdas, entre PSOE y Podemos, y yo no sé si a día de hoy, 3 meses y pico después, ¿estás en esa tesitura o no? Pues no me apeo todavía, ¿no? No me apeo porque sigo viendo que la posibilidad de unas elecciones es algo suficientemente
histriónico como para que, en fin, me dé la impresión de que tendría que haber algún pacto sustitutivo. Bueno. Y no veo más que un pacto por las izquierdas, veremos a ver. Ignacio nos apea. La Semana Santa os ha ido bien, ¿verdad? Sí. Por lo que veo, ¿no? Sí. A ti te veo más joven, Ignacio. Bueno, muchas gracias. La pasión nos rejuvenece. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo Semana bien? Santa? Perfectamente. Bueno, pues así, me alegro. Antes de comenzar la tertulia, ya saben que Ernesto nos va a leer la prensa, los titulares más destacados, ¿por dónde van? Pues mira, empezamos con el diario de Valladolid, El Mundo, que titula Renfe y Adif ponen 62,5 millones de euros y abren el traslado de los talleres. El Norte de Castilla también abre su primera con esta misma noticia. Los bancos dan una tregua y desbloquean el traslado a los nuevos talleres de Renfe. Esto va a permitir a la sociedad alta velocidad de Valladolid plantearse ya el posible soterramiento. El Día de Valladolid. La Junta lidera un acuerdo que resucita el proyecto urbanístico. Los bancos conceden 6 meses de moratoria a la deuda ferroviaria. Diario de Ávila, la justicia aprueba el plan de liquidación de Pines que gestionaba el 88 Torreones, una infraestructura deportiva. Diario de Soria, la lucha contra el fraude permite aflorar 1,6 millones de euros y el principal nicho de irregularidades era el impuesto de transmisiones. Diario de Burgos, más de 780 menores se alimentan de entidades sociales en la capital. Cruz Roja y Cáritas son las dos grandes distribuidoras de ayudas. La Nueva Crónica de León, la provincia registra cada año 500 casos de cáncer de colon. El Correo de Burgos destaca en su primera que el alcalde de Caleruega, José Ignacio Delgado, deja la alcaldía para dedicarse a las Cortes Regionales como procurador. He hecho lo que he podido con sencillez y deseo lo mejor para el ayuntamiento, declara. Diario Palentino destaca en su primera que nuestro compañero de tertulia, Chema Crespo, va a ser el pregonero de las fiestas del Cristo. Y le siguen poniendo fotos de jovencito. Claro, sí, es un privilegio que pocos tienen como Chema. Diario de León, la reforma de la Plaza del Grano, en el barrio húmedo, arranca en abril con las catas arqueológicas. Y, por último, el diario ABC señala que Educación tendrá el próximo curso el certificado de penales de todos los docentes. Bueno, esas son las primeras páginas, los titulares más destacados. Ernesto nos trae unas viñetas. ¿Cuál has elegido esta noche? Sí, 2 viñetas te traigo. La de Sansón en el norte de Castilla, que vemos a 2 ciudadanos diciendo ¿acaso hay algo peor que tener un grupo de fanáticos violentos frente a nosotros? Y dice otro, oh sí, ver cómo se forma otro de fanáticos violentos justo detrás. Y Rodera, en el Mundo de Castilla y León, nos plantea una reflexión empresarial. Quizá podríamos mejorar la imagen de nuestra empresa contando con el prestigio de algún expolítico. ¿Fichando a alguno? Le preguntan. Dice, no, pensaba más bien en despedir al que tenemos. Bueno, hablemos de política, hablemos de políticos durante los próximos minutos. La última hora es que el Partido Popular ha suspendido a sus ediles de Valencia al no lograr que dimitan a los ediles implicados en la famosa Operación Taula. Pero bueno, este puede ser uno de los argumentos de debate en nuestro tiempo de tertulia, en el que os voy a empezar preguntando por la reunión de pasado mañana. Es decir, esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿creéis que va a ir a algún lado o que no va a ir a ningún sitio? Ahora mismo me pronuncio sobre eso, Juanma, pero antes, por lamentar que los políticos que tendrían que estar negociando las conjunciones electorales hayan vuelto a hacerle burla a los ciudadanos tomándose las vacaciones de Semana Santa completas y en particular los señores diputados tomándose 3 semanas, 21 días de vacaciones. 21 días desde el último pleno hace 8 o 9 días hasta que me parece que será el 5 de abril cuando reanude su actividad. Esto a la ciudadanía le representa una burla indiscutible, porque mientras unos estaban al sol de Canarias, otros estaban disfrutando de Doñana, otros estaban desaparecidos, pues el país sigue inmerso en un proceso políticamente degenerativo y aquí parece que esto les importa un bledo, mientras anden calientes, lógicamente, porque, sí, porque el conjunto del país ha tenido los 4 días de fiesta y algunos privilegiados, pues sí, hemos tenido una semana entera, pero no 21 días como tienen nuestros políticos. Tenías ganas de contarlo, Pero Paco. Eso, Ignacio, se aprobó por unanimidad. No, sí, eso sí. Pero por unanimidad de ellos. Claro, es decir, no hay acuerdo para formar gobierno, para
para lo que deberían estar preocupados, pero sí para las vacaciones. Eso es. Es que dicho no lo cual, caso, Ernesto les quería encerrar, ya lo saben, como hacen los cardenales cuando les toca elegir papa, a pan y agua, pero no hay manera. Es suficientemente expresivo, perdona Paco, por rematar, que la reunión de la que vamos a hablar se produzca el miércoles. Hoy es lunes, el día ya está terminando. A mí me parece de locos. Están jugando con el calendario, apurando al máximo los plazos en beneficio propio. Oye, ¿a ti qué te parecen las vacaciones parlamentarias, Paco? Pues una barbaridad, pero es lo que nos hemos dado en estos y en cualquiera, pero bueno, pasa también en las Cortes de Castilla y León, en los parlamentos regionales y en el Parlamento Nacional. Además hay una cosa clara, que sobre el bienestar de los diputados parece que siempre hay unanimidad entre ellos. Ni se rebajan los sueldos, ni se quitan las prebendas y se siguen dando vacaciones. Y ahí se ponen de acuerdo sin ningún tipo de problemas, no hay discusión que valga. Bueno, y a lo que íbamos, a la reunión de pasado mañana, ¿servirá para algo? ¿No servirá para nada? Después de lo que hemos visto estos últimos días en el Partido Socialista, donde Susana Díaz parece que ahora sí que va definitivamente a moverle la silla a Pedro Sánchez, o intentarlo, claro. ¿Cómo lo veis? El movimiento de hoy de retrasar el Congreso Federal del Partido Socialista parece que iría en dirección de que, en fin, el PSOE intenta conseguir nuevamente un arreglo con los otros partidos que no sean el Partido Popular. Siento que ya lo tiene con Ciudadanos. Yo en ese momento lo veo todo muy incierto, porque lo que no parece es que nadie renuncie a sus posiciones tácticas y están anteponiendo claramente el yoísmo particularista de cada formación política por delante del interés de los ciudadanos. Pero creo que a medida que vayan pasando las fechas del calendario y en concreto que nos aproximemos al mes que falta para llegar a ese final del proceso, todo se irá acelerando y tengo la impresión, pero me puedo equivocar y admitiré claramente que me habré equivocado, que lo que se está gestando es un pacto en el que finalmente Podemos, con su abstención, le dará paso a un tipo de entente en la que estarán PSOE, Ciudadanos, fuerzas más pequeñas, porque tengo la impresión de que a nadie le interesa celebrar unas nuevas elecciones, ni siquiera a los propios partidos que teóricamente iban a ser beneficiados, porque a cada momento surgen problemas. Esta misma noche veíamos como, por ejemplo, los problemas que tiene Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Para nadie es fácil esta situación. Paco, ¿tú qué opinas? Tú has presentado un gobierno Ciudadanos-PSOE, yo eso lo veo bastante difícil. En lo que has dicho, si tuviéramos que hablar de una teoría de juegos, aquí cada uno ha ido a maximizar su beneficio. Nadie ha pensado, ninguno de los partidos, quizás salvo Ciudadanos, que ha tenido cierta generosidad, en pensar que lo más importante es conformar un gobierno y quitar esta incertidumbre. Con lo cual, en primer lugar, un egoísmo tremendo por parte de los partidos, y lo estamos viendo en estos momentos con el PSOE. El único asa que tiene Pedro Sánchez para mantenerse al frente del PSOE es conseguir ser presidente del gobierno a costa de lo que sea. Y está claro, tú lo decías, que Susana Díaz en estos momentos pues seguramente no le puede interesar ir a un partido que, si se repitieran elecciones, no iba a tener más de 90 o 95 diputados, porque el mapa no va a cambiar tanto, y un partido a lo que aspira es a estar en el poder. Pero a día de hoy, esa alternativa que planteas, Ignacio, al menos si nos atenemos a lo que han dicho los diferentes líderes políticos, y en este caso Pablo Iglesias, no es posible la abstención de Podemos para que gobierne Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. Yo no me he referido tanto a un gobierno bicolor, PSOE-Ciudadanos, sino que este acuerdo que ya han firmado PSOE con Ciudadanos pueda estar en franquicia, o puede estar en franquilla porque Podemos se abstenga y el resto de los partidos pequeños que se pudieran abstener. A día de hoy, en efecto, esto no parece probable porque el alejamiento es claro, pero analicemos, por ejemplo, las tensiones que hay en Podemos. Íñigo Errejón sigue divorciado de Pablo Iglesias justamente por la cuestión práctica de si dar o no paso a un gobierno de izquierdas. Insisto que todo esto es muy especulativo y que seguramente estemos aburriendo a una audiencia que está bastante cansada de estas pretensiones de los partidos que son puramente tacticistas. Pero si tuviéramos que analizar, a menos que Rajoy tenga una carta bajo la manga, que en este momento no parece tener, pues todo indica que más estaríamos cercanos a un gobierno presidido por Pedro Sánchez que lo contrario. Pero insisto, me puedo equivocar. ¿Tiene o no tiene alguna carta bajo la manga Mariano Rajoy? Precisamente mañana está en Onda Cero, ¿no? A primera hora de la mañana con Carlos Alsina, y ahí nos desvelará algo, ¿no? Se suponía que después del fracaso de Pedro Sánchez él iba a retomar la iniciativa política.
pero eso todavía no ha ocurrido. Es una cosa que no ha hecho en estos últimos 4 años, que es ir a los medios. Incluso creo que el domingo va a estar con Jordi Évole, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. De ser un político al que no le conocíamos declaración pública salvo en plasma, ahora está desfilando por todos los medios, dando su mensaje, en lugar de hacer lo que quizás debiera de hacer desde el primer día, es haber tomado la iniciativa por ser el partido más votado y agotar todos los cartuchos para intentar formar gobierno. Pero, Nacho, yo creo que al final la política nos va a dar mucho susto. ¿Por qué Pedro Sánchez no se va a poner de acuerdo con Pablo Iglesias después de toda esta semana de pasión? En el fondo es lo que le queda a los dos, gobernar, no perder el tren. Yo creo que en estos momentos a nadie le interesa que haya elecciones porque se va a repartir el mismo mapa. Y mientras el PP, con la postura de Rajoy, yo creo que más de un Tancredo, esperando a ver qué es lo que hacen los demás, pues es que pueden dar el paso adelante. Susana Díez diría algo esta mañana, decía la escritura, los 22 diputados de Andalucía pueden votar en contra de un pacto con Podemos. Pues yo creo que no, porque la fuerza de un partido por estar en el poder es tan potente que al final todo arrastra. ¿Pero se refería más a un pacto con Podemos o a la posibilidad de que ese pacto, para que salga adelante, necesitaría de la abstención de los independentistas? Es que puede ocurrir. Yo creo que hay una de las claves, por ejemplo, es la vuelta este fin de semana al escenario público de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha hecho una propuesta concreta. Volvamos 10 años atrás, replanteemos el estatut como lo planteó Maragall y con ese as bajo la manga intentemos que Podemos se convenza de que es una opción viable. Bueno, pues vemos cómo se van produciendo movimientos para intentar atraer a los partidos o independentistas o proclives a una consulta soberanista. Yo creo que vamos a vivir unos días muy intensos y que al final la solución va a ser a la catalana, consistente en que se va a arreglar en el último minuto del último día con una opción como a la valenciana, en la que finalmente va a haber un pacto de izquierdas en la que va a acabar gobernando Pedro Sánchez. Pero en la opción catalana hubo una renuncia, la del candidato, la del principal candidato al presidente de la Generalitat. Sí, me refiero en la opción catalana, jugando con el tiempo en el último momento, y la suma de la opción valenciana, en la que Compromís ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, que también podría ocurrir en el Parlamento Nacional, que Compromís tuviera un acuerdo propio con Pedro Sánchez, independiente del planteamiento de Pablo Iglesias. Porque la unión de las franquicias de Podemos cada vez está menos identificada, es decir, ahí se va produciendo un movimiento centrífugo. Mariano Rajoy va a estar en Salvados, no en el Sálvame, aunque bueno, todo se andará. Igual no tardamos en ver a los políticos en los programas del corazón, ¿no? Por eso no te corrijas, que a lo mejor acertabas. Pedro Sánchez estuvo en Sálvame. Sí, llamó en directo, para meterse además con el Toro de la Vega. Eso es. Me acuerdo. Bueno, pues las elecciones a día de hoy las descartamos, no voy a decir que las descartéis, pero ¿para vosotros no es la primera opción? A mí me parecería un escándalo, pero sin paliativos además. Un escándalo impropio de un país civilizado y moderno. Un escándalo costosísimo en lo económico, costosísimo en términos de reputación e inaceptable desde un punto de vista ciudadano. Los ciudadanos han votado y lo han hecho legalmente y les han pedido a los partidos políticos que con esos mimbres construyan un cesto. Y a partir de ahí, cualquier otro planteamiento es completamente rechazable. Y desde un punto de vista de la adscripción de los políticos con la ciudadanía, me parecería que generaría un baldón, abriría una brecha muy difícil de superar, muy difícil de superar. Y no creo que tenga muchos precedentes en la Unión Europea, en países serios, tener que repetir las elecciones porque los partidos no se ponen de acuerdo. Me parecería algo impropio del continente en que habitamos. Sobre todo porque los ciudadanos ya han votado, les están pagando el sueldo, es decir, para que trabajen, no para que se vayan de vacaciones. Han pagado lo que los partidos se reparten a raíz de unas elecciones, por diputados, por votos recibidos, es decir, todo eso los españoles ya lo han pagado. Y los partidos ahora lo que tienen es la obligación de avanzar y de trabajar y de llegar a acuerdos. No, sí, la llevan teniendo desde el 20 de diciembre, pero no hay manera. Paco, ¿tú te ves el 26 de junio perdiéndote las fiestas de Burgos estando ahí? Yo creo que no. Y al final lo que ha habido es un desgaste donde un partido ha perdido la iniciativa, que es el Partido Popular, un partido como el PSOE que se tiene que agarrar al poder sea como sea, porque si no Pedro Sánchez no tiene futuro, y los otros dos partidos que se dan cuenta que en unas hipotéticas nuevas elecciones el mapa va a ser muy parecido. Imaginemos, es que es por ejemplo, muy difícil que haya un descalabro y que de pronto salga un partido con mayoría absoluta si no ha pasado nada. Y lo que tú dices es verdad. ¿Cuál ha sido el mensaje después de muchos años? Oigan, pónganse de acuerdo. ¿Cómo sería esa campaña electoral?
¿cuáles serían las propuestas de los partidos? ¿Qué se dirían los mítines? Cuando les preguntaran por las alianzas posteriores, ¿qué dirían? Algo tendrían que decir. Y el resultante después de 130 millones de euros, si es el mismo o parecido, ¿cómo se va a solucionar? Y esto me parecería un escándalo sin paliativos. Y me parece que es impropio también, perdona Paco, de la madurez de una sociedad como la española, el que esto no se ponga lo suficientemente de relieve, es decir, que no haya voces independientes, ciudadanas, civiles, cívicas, que digan, ya mire usted, que yo no me voy a gastar 30.000 millones de pesetas en ponerles a ustedes de acuerdo, se ponen ustedes sí o sí. Y no me parece que esto los ciudadanos lo estén diciendo de un modo suficientemente proactivo, igual hay que decirlo en un campo de fútbol o hay que decirlo... Estamos viendo un juego donde todo el mundo está amagando. Yo imagino que igual el próximo miércoles, estamos hablando también para nuestros oyentes por boca de ganso, pues posiblemente Podemos de un marcha atrás en todo el tema de Cataluña y diga, bueno, pues es algo que se puede retrasar porque es necesario formar un gobierno para dar estabilidad. Bueno, pero este fin de semana en el Alberdi Igunas han venido arriba también con el derecho a decidir del País Vasco. Pero fíjate que tamizado todo y que tranquilo está Urkullu, donde va a seguir siendo presidente de los vascos y ahora mismo tiene la posibilidad incluso de ser la llave para formar gobierno. Para los nacionalistas es un lujo conseguir más prebendas. Y esto, perdona, Juanma, me parece que con los espejos de Valle Inclán, porque creo que había más cámaras y periodistas que público. Sí, sí, también a veces exageramos un poco las cosas. Y le damos una relevancia que no sé si tiene. Fue un poco bluff. Antes lo hablábamos también durante el repaso de la prensa, uno de los protagonistas políticos del día ha sido el alcalde de la localidad burgalesa de Caleruega, José Ignacio Delgado, que deja su cargo para cumplir con los estatutos de Ciudadanos. La formación de Albert Rivera le impide ser alcalde y procurador en las Cortes Regionales. A la vez, Delgado deja una de las alcaldías más longevas de la provincia burgalesa, ya que ha ganado las elecciones municipales en 5 ocasiones al frente del consistorio calerogano. Estará su mano derecha, Lidia Arribas. Bueno, ha sido una de las noticias del día, como comentábamos antes, evidentemente, en un tiempo importante para Caleruega, ¿no? Porque están celebrando el 800 aniversario del nacimiento. Y una cosa que yo no he entendido, esto de no duplicar puestos, cuando todo el mundo sabe que un político saca más cosas, un alcalde estando en el Parlamento porque tiene más cerca a los representantes del gobierno regional que estando en su pueblo. Y es perfectamente compatible, pero bueno, hemos llegado a esta pureza de raza ahora mismo. El octavo centenario de Santo Domingo de Guzmán, que también es una fecha importante para Caleruega, pero también para otros municipios de Castilla y León. Sería un buen día para pedirles la opinión a Fernández Mañueco y a Silván respecto de la posición del alcalde de Caleruega, a ver qué les parece, porque yo estoy más cercano de las tesis de Paco que de las de Ciudadanos, que por otro lado lo pusieron en su estatutos como una cuestión de sangre, pero a ver qué dicen ellos. ¿Tú qué dices, Ernesto? Bueno, a mí me parece llamativo que un alcalde como José Ignacio, que es una persona combativa, luchadora por su pueblo, que ha llevado las exigencias y el mensaje de Caleruega por todos los puntos de Castilla y León, pues ahora tenga que abandonar esa responsabilidad en la alcaldía. Yo también creo que en un año tan decisivo para Caleruega y tan importante como es el del centenario, el del octavo centenario, pues podría ser muy importante tener a un alcalde asumiendo esa responsabilidad y siendo un poco el buque insignia de la celebración. Bueno, vamos a hablar también de ti, por cierto. José Ignacio Delgado es uno de los habituales en la campa de Villalar el 23 de abril. Falta menos de un mes para celebrar el Día de la Comunidad y ya vamos conociendo algunas actividades que precederán a esta fiesta, nuestra fiesta. El 14 y el 15 de abril, la Fundación Villalar someterá a debate la realidad social y cultural de Castilla y León. Será en la primera jornada ¿Quiénes somos?, que acogerán las Cortes. Nuestro compañero Ernesto Escapa coordinará los diferentes puntos de vista de 9 expertos de todas las provincias. Juntos analizarán la identidad de nuestra tierra. Queremos conseguir que se generen sinergias, que se generen contactos, que se dé una verdadera red entre todos los protagonistas de la vida cultural de Castilla y León. ¿Quiénes somos, Ernesto? ¿Quiénes somos? Bueno, pues todos los que estamos aquí trabajando por esta tierra y que estamos contentos de hacerlo y de seguir empeñados en ello. De todas formas, también es importante que el Día de Villalar este año se va a hacer un acto de homenaje, la Fundación Villalar con la Fundación Miguel Delibes,
a Miguel de Cervantes con representantes, escritores, representantes de las 9 provincias de Castilla y León, que leerán textos de Cervantes relativos a cada uno de los lugares. Bueno, les daremos más detalle de esas jornadas que organiza la Fundación Villalar días antes de que celebremos el día de nuestra comunidad, porque evidentemente hay que estar muy pendientes de lo que digan esos expertos. Mañana se cumple una semana de los atentados de Bruselas. La cifra de fallecidos ha subido a 35. En cuanto a la investigación, la policía y el gobierno belga están quedando en entredicho por los continuos fallos de seguridad. Este lunes se ha liberado uno de los principales sospechosos de los atentados. El conocido como el terrorista del sombrero no era la persona detenida el pasado sábado, según las fuerzas de seguridad, que han pedido la colaboración ciudadana para dar con el considerado cerebro de los ataques. La incógnita continúa sin despejarse. ¿Quién es el hombre del sombrero? La policía sigue sin saberlo y ahora, gracias a este vídeo, espera la colaboración ciudadana. De él solo conocemos que acompañó a los 2 suicidas del aeropuerto y que no se trata de este periodista, de Faisal Sifou, tal y como se pensaba, aunque nunca hubo confirmación oficial. Detenido el pasado jueves, ha quedado en libertad por falta de pruebas. Hasta el momento son 7 los acusados formalmente por Bélgica, que también pedirá a Italia la extradición de este otro hombre. Supuestamente falsificó documentación tanto para los ataques del pasado martes como para los de París. En esta capital precisamente se preparaba otro ataque ya frustrado, en el que estaría implicado el sospechoso interceptado durante esta operación en Holanda. Mientras, el número de fallecidos se ha elevado a 35 y ya hay 28 identificados, entre ellos la española Jennifer García. En la capital, los actos multitudinarios de homenaje a las víctimas continúan suspendidos, tras lo ocurrido el domingo con grupos radicales. La normalidad se resiste a regresar a estas calles, también al aeropuerto, que este martes probará si está preparado para retomar la actividad. Una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Os explicáis todo esto que está ocurriendo en torno a la investigación, en torno a la identificación de los cadáveres? Pues estos belgas son los que estuvieron sin gobierno año y pico también, ¿no? Y que luego decíamos, mira, qué gente que puede sobrevivir sin gobierno. Sí. Pues como sabía que me ibas a preguntar, Juanma, me he traído los deberes hechos y resulta que en Bélgica pues hay una decena de organismos y servicios responsables de la seguridad, con Policía Federal, Centro de Crisis, Unidad, bla, 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 bla. Todo disperso y, por lo tanto, seguramente todo descoordinado. Y, bueno, como todo el mundo lo está poniendo de manifiesto estos días, es que casi que les han dejado escapar, porque los tuvieron y no fueron capaces de interrogarles. Bélgica es un país que se está deshaciendo y que está sometido a una querella entre flamencos y varones permanente que hace de él un país guiñapo. Bueno, pues a los terroristas les ha venido fenomenal, porque han sentado ahí su base de operaciones. No podemos olvidar que precisamente allí tenían su base operativa también los terroristas que atentaron en noviembre, el 13 de noviembre, en París. Eso es. Que no les pilla tampoco tan de nuevas. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir para que un país occidental tenga esta situación? Pues fundamentalmente un fallo de la inteligencia. Pero lo que todavía es más grave es lo que ocurrió el domingo con esa manifestación xenófoba de los radicales, porque eso es el inicio de que ya la batalla llegue a las calles también y se cree un estigma de odio hacia todo lo que sea diferente y provenga de países árabes. Eso hay que controlarlo muy bien. Y como se veía en las imágenes en directo, yo lo estoy viendo en la 1, es que la policía les escoltaba en la primera de las manifestaciones hasta que se dio cuenta de que tenían que disolverles, ¿no? O sea que estamos viviendo en una especie como de falta de control o que les sobrepasa todo lo que les está ocurriendo. Esto le vendrá muy bien a todos aquellos que cuestionan la necesidad de una lucha centralizada y fuerte contra estos fenómenos terroristas, aquellos que no firman los pactos antiyihadistas, a pesar de que luego acuden como observadores, aquellos otros que ponen en cuestión los presupuestos de defensa pensando que el mundo está compuesto de personas justas y benéficas. Pues ahí tenemos los ejemplos. Los americanos, los franceses nos han dado lecciones constantemente y al final, pues, ¿qué le vamos a hacer? El mundo está en guerra permanente y o nos preparamos para ella, a cada guerra lo que le corresponde, o seremos víctimas del conflicto. Es que Bélgica era ese país donde la policía no podía entrar a detener a uno de los sospechosos de los atentados de París, porque más tarde de las 9 de la noche, creo que era, la policía no puede entrar en un domicilio. Eso. Ya van a cambiar la ley, ahora la van a cambiar, sí, pero claro, a posteriori. Pero de todas formas, fíjate, has hablado de Francia, has hablado
de Estados Unidos en lucha contra el terrorismo yihadista, y yo creo que España ha sido un ejemplo de cómo se ha podido, mediante la prevención, evitar lo que está pasando en otros países. Sin duda. Menos eco que a las víctimas de Bruselas, pero son igual de víctimas, les estamos dando a los más de 70 fallecidos en el atentado yihadista en Pakistán. La policía está realizando redadas para atrapar a los cómplices del talibán que se inmoló cerca de un parque infantil en Lahore. Este lunes han comenzado los funerales por las víctimas, entre ellas 29 niños. Lloran ante los féretros de 2 niños muertos en el atentado de este domingo. Los cristianos de Lahore han comenzado a despedir a las víctimas de la masacre junto a un parque infantil de la segunda ciudad de Pakistán. En ella murieron al menos 72 personas y cerca de 300 resultaron heridas. Entre los fallecidos hay 29 niños, pues la explosión se produjo en una zona en la que centenares de familias cristianas pasaban el domingo de Pascua. Fue obra de un suicida que detonó una bomba con rodamientos de metal para causar el mayor daño posible. Los talibanes han reivindicado la autoría de este atentado que califican como el inicio de su martirio anual dirigido contra los cristianos y advierten al gobierno de Pakistán de que habrá más masacres como la de Lahore, mientras la policía ha lanzado una gran operación para capturar a los posibles cómplices del autor del atentado. Han detenido a 15 personas en el Punjab, entre ellas a los 3 hermanos del terrorista suicida. El terrorismo yihadista, ya lo ven, tiene los tentáculos extendidos por todo el mundo, pero somos incapaces todavía de encontrar una respuesta. En eso lo dijo Rajoy hace unos días. Nos quejamos de lo que pasa en Europa, pero donde están atacando es en los países árabes. Sí, sí, sobre todo. Es tremendo. Estamos además en presencia, leyendo cosas que escriben los expertos, de lo que llaman guerras posmodernas, que consisten en guerras individuales o familiares, actúan hermanos, actúan en grupos afines y lo hacen con una enorme repercusión mediática porque, claro, se inmolan de tal forma que instantáneamente su acción se mueve por todo el mundo. Entonces es de muy difícil evitación, porque claro, a ver cómo impides que un tipo pues, se meta en un estadio de fútbol y se haga estallar. Yo creo que es un nuevo tipo de guerra, un nuevo tipo de conflicto que por desgracia nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Ernesto, una última reflexión que nos tenemos que marcar. Sí, la verdad es que, hombre, yo lamento que el atentado de Pakistán, que además es especialmente abyecto porque afecta a niños, a un parque infantil, pues como nos cae más lejos, la verdad es que nos repercute menos. Es un golpe que encajamos con más tranquilidad porque hay más kilómetros por medio y es una cosa absolutamente infame. Mañana se cumplen, este martes se cumple la primera semana de esos atentados de Bruselas, pero ya ven, como decía Ernesto Escapa, que el terrorismo sigue golpeando en todas las partes del mundo y mueren seres humanos que también son de los nuestros, aunque nos pillen un poco más lejos que en Bruselas. Gracias, Paco, gracias, Ignacio. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros ya nos vamos. Les dejo con Andrés Gómez y con las previsiones meteorológicas. Ya saben que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.